Sea usted bienvenido en esta tarde del día jueves. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios en el Duraznal, en todo el departamento de San Marcos y en toda la República de Guatemala, como también fuera de sus fronteras, gracia y paz a usted. Le damos la cordial bienvenida en esta hora de la tarde. Ya estamos preparados para estudiar la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a Él por traernos con bien a sus servidores, nuestro hermano Leonel López y su servidor Noel López, obreros de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo San Marcos, así como también a los hermanos obreros que nos acompañan en este programa espiritual. Gracias a nuestro Dios por traernos con bien hasta las instalaciones de Teleoccidente Canal 9. Gracias a usted por ya prestar su tiempo, por ya apartar este tiempo en el cual estudiamos la palabra de Dios. Sea cordialmente bienvenido. Si usted ya empieza a visualizar por internet, le suplicamos pueda compartir esta transmisión para que así podamos llegar a más personas, a más hermanos y a más amigos, para que más personas escuchen la palabra de Dios. Sea bienvenido y en el lugar donde se encuentra incline su rostro al polvo de la tierra. Vamos a elevar a nuestro Dios una oración para esta tarde. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde. Gracias por traernos con bien desde nuestros hogares hasta las instalaciones de Teleoccidente Canal 9. Gracias por guardarnos en el camino. Gracias por el día que nos has regalado, en el cual hemos trabajado, hemos luchado nuestra vida material, hemos caminado de un lugar a otro y tú nos has guardado, nos has protegido y nos has dado tantas y tantas bendiciones. Padre, gracias te damos por todo ello y ahora nos preparamos a estudiar tu palabra. Bendice a nuestros televidentes, bendice sus vidas, sus hogares o el qué hacer que están haciendo en este momento. Bendice a aquel padre de familia, aquella madre de familia, aquellos hijos, aquellos jóvenes, aquellos niños, bebés que ya están, Padre, en su hogar ya descansando después de una jornada laboral. Te agradecemos por la vida de ellos. Ahora, buen Señor, vamos a empezar a estudiar tu palabra. Gracias por todo, gracias por guardarnos y ahora te rogamos que edifiques nuestras vidas, tanto de nuestros televidentes como de nosotros, tus servidores, para que esta palabra haga bien a nuestra fe, a nuestra espiritualidad y a nuestra comunión contigo. Te agradecemos y te adoramos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias de nuevamente a usted, estimado hermano y amigo, por estar ya en sintonía de Teleoccidente Canal 9. A usted que está en sintonía a través de la pantalla de su televisor, muchas gracias. Que el Señor recompense el tiempo que usted cede para estudiar con nosotros la palabra del Señor. Gracias por abrir las puertas de su hogar, pero sobre todo las puertas de su corazón. Gracias por dejar que entre la señal de Teleoccidente hasta la intimidad de su hogar. Prepárese, prepare su Biblia, prepare su cuadernito, prepare a toda su familia, que todos juntos aprendamos y conozcamos más al Dios de la Biblia. Sin antes agradecerle de nuevamente por prestar tiempo a este programa espiritual. Si no se ha suscrito al canal en YouTube de este programa, ya es tiempo que lo haga. Lo invitamos para que vaya a YouTube y ahí se suscriba para que usted así pueda recibir las notificaciones de los nuevos videos que vamos colgando en dicho canal. El canal es oficial de este programa Enseñanzas del Dios de Israel. Llegamos ahora al tiempo oportuno, al tiempo especial en el cual estudiamos la palabra de Dios. Prepare su corazón, su mente y deje que el Señor le hable. Escuche la voz de Dios a través de la exposición de su palabra.
Hoy llegamos a la lección número 3. Estamos estudiando la serie llamada ¿Por qué creer el Evangelio? Y hoy llegamos a la lección número 3. Y la lección número 3 responderá a una pregunta principal. Y la pregunta principal, ¿qué implicaciones trae que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados? ¿Por qué Dios está dispuesto a perdonarnos? ¿Qué quiere decir que Dios en Cristo nos perdona? ¿Qué quiere decir ese perdón? ¿Cuál debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta ante el perdón inmerecido de Dios? Sabemos que somos pecadores. La Biblia claramente dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Merecemos la condenación, estamos bajo la ira de Dios, merecemos ser echados de la presencia de Dios. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Es que el Dios Santo, el Dios Creador, el Dios perfecto y todopoderoso está dispuesto a perdonarnos. Un perdón que no lo merecemos. Un perdón que no tenemos manera alguna de alcanzarla por nuestra propia cuenta. La Escritura dice que nuestros buenos hechos, nuestras buenas acciones delante de un Dios Santo son nada más que trapo de inmundicia. ¿Se da cuenta? Un perdón inmerecido. ¿Qué quiere decir eso? Escuchemos ahora la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro amado hermano obrero. Ahora sí, prepárese y empecemos a estudiar y a aprender más de este Dios verdadero. Para esto tenemos a nuestro hermano obrero, a quien le vamos a ceder el tiempo. Adelante, amado hermano. Gracias, amado hermano. A ustedes, apreciables televidentes de Teleoccidente Canal 9, muy buenas noches. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición el que nuevamente estemos ya en este programa espiritual. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos cede. Y ahora, pues nuevamente le damos la cordial bienvenida y empecemos, acompáñenos a estudiar junto con nosotros la palabra de nuestro Dios. La serie que llevamos se intitula ¿Por qué creer el Evangelio? Y la lección que hoy vamos a abordar se intitula ¿Qué es el Evangelio? En su tercera parte. Vamos a explicar ahora qué significa el Evangelio, cómo se define el Evangelio. Porque muchas personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo no saben qué significa creer. Y aquellos que no han creído muchas veces no conocen por qué creer el Evangelio, por qué ser cristiano, por qué ser creyente, por qué tengo que asistir a una iglesia, por qué tengo que arrepentirme. En estas lecciones estamos respondiendo la pregunta ¿por qué creer el Evangelio? Acompáñenos entonces y empecemos. Para empezar, vamos a realizar algunas aclaraciones acerca de lo que no es el Evangelio. Mucho de lo que se dice en el cristianismo hoy en día no es el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. No se trata de las buenas nuevas que Él compartió, que Él enseñó, según lo registran los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver brevemente algunos ejemplos de lo que no es el Evangelio. 1. Predicar la autoestima no es Evangelio. Predicar acerca de la autoestima es psicología, pero no es el Evangelio, no es palabra de Dios, no es voz de Dios. La autoestima trata de humanizar a Dios y de divinizar al ser humano. Rebaja a Dios y exalta al ser humano. Y eso no es Evangelio. Número 2. Prometer prosperidad no es Evangelio, no es buenas nuevas. Hablar de la abundancia de bienes materiales no trata de las buenas nuevas. Eso es materialismo. Peor aún, la prosperidad
son las malas noticias del maligno. Si usted se recuerda las palabras que dijo Satanás a nuestro bendito Señor Jesucristo cuando Él tentó al bendito Hijo de Dios, Satanás dijo estas palabras: todo esto te daré, refiriéndose a las cosas materiales de este mundo, si postrado me adorares. Ahí está la prosperidad que prometió Satanás a Jesús si Él se postrara ante el maligno. Lo que se predica hoy en día en el cristianismo acerca de la prosperidad es un evangelio falso. Son las malas noticias del maligno, donde el ser humano pone sus ojos en cosas materiales, en cosas momentáneas, en cosas perecederos en este mundo. Eso no es evangelio. Número 3, el desarrollo personal no es evangelio. Cuando se predica en el púlpito, cuando se habla acerca del desarrollo personal, eso no es evangelio. Eso es orgullo. El desarrollo personal es quitar a Dios de su trono y ubicar al ser humano como el centro del universo. Darle más importancia para que el ser humano demuestre todas sus capacidades, demuestre lo que es, exalte su orgullo y luego dejar a un lado a nuestro gran Dios. El desarrollo personal no es evangelio. Número 4, los milagros no son las buenas nuevas. Los milagros que tanto se esmera en ser predicado en el cristianismo ahora, no tratan acerca de las buenas nuevas. No hablan de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque los milagros maravillan a los incrédulos, pero no las convierten, no las transforman, no las regeneran. Los milagros simplemente son situaciones que despiertan la curiosidad de la persona, pero no transforman su corazón. Los milagros son acciones del maligno. No fueron los milagros que se ven ahora, no son como los del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento fueron hechos por el poder de Jesús, dado por nuestro gran Dios. Fueron para confirmar la veracidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Y toda vez que se cerró la Biblia, los milagros ya no existen. Y por supuesto, el milagro más grande es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un milagro no puede haber más grande que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el gran milagro que se puede ver es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que se pregona en el cristianismo ahora no tiene un fundamento bíblico. Y una última más, una vida sin sufrimiento. En el cristianismo se predica acerca de una vida sin sufrimiento, acerca de una vida llena de bienestar material, llena de situaciones económicas, donde no hay necesidad, donde todo es bienestar, donde todo es salud, donde todo es prosperidad, éxito. Eso no es evangelio. Todo eso es prometer una gloria sin cruz, una salvación sin arrepentimiento. Entonces surge la pregunta, ¿qué es el evangelio? Escuche esta definición que la Sagrada Escritura nos la proporciona. El evangelio es un mensaje de perdón. Nuevamente, el evangelio es un mensaje de perdón. Por un lado, el evangelio enseña que nosotros los seres humanos somos pecadores. Cometemos pecado contra Dios al desobedecer sus leyes. Y nadie hasta ahora ha obedecido totalmente las leyes de nuestro Dios. Por lo tanto, somos culpables. Estamos muertos espiritualmente. Estamos expuestos a la ira de nuestro Dios. Si de nosotros dependiera nuestra salvación,
todos estaríamos condenados, porque lo único que hay en nosotros como seres humanos es pecado. Aún la moral más intachable, aún la ética más sorprendente, solo aumenta la condenación. Los mejores esfuerzos del ser humano de una transformación personal son simplemente ayudas para la condenación. Efesios 2:1 dice, en tanto que usted busca en su Sagrada Escritura, Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos da vida espiritual porque estamos muertos espiritualmente. Dios nos da su gracia, nos otorga la salvación a través de Cristo Jesús. Porque si dependiera de nosotros, nadie lo alcanzaría. Todos estaríamos expuestos a la condenación. Pero maravillosamente, por otra parte, el Evangelio por su naturaleza es una buena noticia. El Evangelio es un mensaje de perdón, es un mensaje de libertad, es medicina para el que está enfermo. El Evangelio cura el peor de las enfermedades, el cáncer más mortal que es el pecado. El Evangelio es el antídoto perfecto contra esa enfermedad mortal. Es misericordia para el desdichado. El Evangelio es riqueza espiritual para el que está pobre de espíritu. Es libertad de la esclavitud del pecado. ¿Sabía usted que antes que el ser humano se convierte a Dios, su amo, su dueño, es el pecado? Pero cuando recibe la salvación, recibe el perdón de parte de Dios a través de Jesús, recibe la libertad del pecado y se convierte como un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, un esclavo de la justicia. Es perdón para el más grande de los pecadores. El Evangelio perdona al más grande de los pecadores. El Evangelio es como la vacuna Sputnik que ya apareció ahora para contrarrestar el COVID-19. Así es el Evangelio, es medicina contra la enfermedad del pecado. Hechos 13:38 dice, Hechos 13:38 al 39, escribe Lucas estas palabras: sabed pues esto, hermanos, que por medio de Él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en Él es justificado todo aquel que cree. Estas palabras dicen, anuncia el perdón de pecados. ¿A través de quién se anuncia el perdón de pecados? A través de Cristo Jesús, a través del Hijo de Dios. El Evangelio entonces es un mensaje de perdón. No habla de cosas materiales, no habla de asuntos de este mundo, no habla de cosas perecederas. El Evangelio es un mensaje de perdón. No es condenación, es absolución. El Evangelio no es condenar a alguien, es librarlo de la muerte. Pero surge una pregunta: ¿por qué muchos tienen miedo a creer en el Evangelio? ¿Por qué muchos se detienen a creer en el Evangelio? ¿Usted ha pensado alguna vez si existiera un juez que perdonara a un delincuente? ¿Será que el delincuente se detuviera para recibir ese perdón? Seguramente no. Si el juez dijera, perdono a esta persona que ha asesinado a muchas personas, ¿qué diría el asesino? Inmediatamente recibiría ese perdón. Así es nuestro Dios. Él otorga la salvación a nosotros. ¿Qué esperas entonces, amado televidente,
estimado amigo, para recibir este gran perdón? Oh, que nuestra oración por usted es que Dios obre en su vida para que pueda creer prontamente en este glorioso evangelio, que es un evangelio que trae un mensaje de perdón para el más grande de los pecadores. Número 2. Pero, ¿cuál es la base del perdón de Dios? ¿En base a qué perdona Dios? ¿Será que Dios solo olvida el pecado? ¿Será que Dios se convierte en alguien injusto, en un juez injusto a la hora de dar libertad al culpable? Dios se convierte en alguien injusto cuando ofrece perdón a aquel que ha transgredido todas las leyes de la palabra de nuestro Dios. Maravillosamente no. Cuando Dios perdona al pecador, no transgrede su propia justicia, no va en contra de su propia justicia, porque Dios, escuche las palabras de Éxodo 34, 6 al 7. Éxodo 34, 6 al 7 dice: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Escucha esta parte: que perdona la iniquidad. Este es Dios, es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que es grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en mostrar su bondad, que perdona la iniquidad. Esa es una particularidad de Dios. Que Dios perdone es parte del carácter de Él, es parte de la esencia de nuestro Dios, un Dios de perdón. Nadie, por eso alguien dijo en una ocasión, nadie se parece más a Dios como cuando perdona. Pero ¿en base a qué perdona nuestro Dios? ¿Cómo es que Él otorga este perdón a los pecadores? ¿Será que solo lo olvida? ¿Solo esconde nuestros pecados? ¿Solo lo aparta por un lado? Maravillosamente no. Dios, a través de Cristo Jesús, salda todas nuestras deudas, salda todos nuestros pecados. ¿Cómo Él puede justificar al impío? La respuesta es: Dios mismo ha obrado por medio de su Hijo, Jesucristo. Él es la expiación por nuestros pecados. Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Eso significa que los pecados de un pecador no se quedan apartados, no se esconden, sino que Dios los imputó o los cargó sobre nuestro bendito Señor Jesucristo. Romanos 3:25 dice: el apóstol Pablo, por la inspiración de nuestro Dios, escribió estas palabras. Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La palabra propiciación en este pasaje significa expiación por los pecados. Jesús fue el medio, fue la expiación por nuestros pecados. Por eso Dios no solo esconde nuestros pecados, Dios no solo los olvida, sino que los perdona a través de Cristo Jesús. Los grandes predicadores del pasado escribieron estas palabras: todas las vestiduras del mundo, adornadas con diamantes, no son más que vestiduras sucias en comparación con las vestiduras de la justicia de Cristo, que son puestas sobre el hombre cuando sus pecados son perdonados. Es una bienaventuranza ser vestidos con la justicia de Jesucristo. Esa es una gran dicha que Dios otorga al pecador. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión
ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, afortunado, feliz aquella persona, aquel ser humano que ha recibido el perdón de sus pecados a través de Cristo Jesús. Bienaventurado el hombre que viene a tener sobre sí las vestiduras resplandecientes de la justicia de nuestro Dios. Esa es una gran bienaventuranza. El puritano del siglo pasado, Jonathan Edwards, escribió lo siguiente: es el honor de Cristo salvar a los más grandes pecadores cuando acuden a Él, así como es un honor para el médico poder curar las enfermedades o heridas más desesperantes. Cuando un médico cura las enfermedades de una persona, el mérito se da a aquel médico. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, el mérito es a nuestro Señor Jesucristo. No nuestra propia justicia, no nuestra propia moralidad, sino la justicia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Las buenas nuevas es un mensaje de perdón. Dios anuncia la libertad del pecado a través de Cristo Jesús. No hay en todo este universo una mejor noticia, una buena noticia que este incomparable Evangelio, que Dios perdona al pecador a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué Evangelio tan glorioso! Gracias por estar en sintonía de Teleoccidente Canal 9, y ahora pasamos a saludar a usted a través de nuestro amado hermano en estos momentos, quien nos va a leer los mensajes que usted amablemente nos ha escrito. Escuchemos estos mensajes. Dios no pasó en alto a nuestros pecados, sino los cargó sobre la persona de Jesucristo. Lo que el pecador no podía alcanzar, Cristo lo alcanzó por él. A eso en teología se le llama imputación de los pecados. Ahora, por la obra perfecta de Cristo, nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Gracias a usted por estar en sintonía de Teleoccidente Canal 9. Que Dios recompense el tiempo que cede acompañando a la Iglesia de Dios en el Duraznal en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias a usted porque está en sintonía a través de su televisor. Akok man Dios, kukiulante chuinkala. Ishakok man Dios, haukasan tetanmen, tun tzahlat ei, tun tzatziona haoyan tzatok man Dios, noctunt cual Jesucristo. Nocotlamines kimt cual Jesucristo, ntitle nasvultejaqil. Axsetla otokashatok tzowel mokatwutz tse, ha otokashatak tech nam taktul, es nam tak kim tukpach. Meatzahal, machikim Cristo noctukpach, kiaqil kashali te kshchail, ako chitzakpach. Kiaqil kashali te taklolgen, ako chitzakpach, noctukzav et uklichkuchtich. Ta in Cristo shwan, es ako konachsen kil kiaqilsh. Mina yontich shal, tate, nan, mina shimentiva, nokla etzel, konkt uklichkuchtich Cristo, koatsen shkimcha tekshel. Techza shkim Cristo, es kam chuinkel noctunjat vincho. Chonte te keitun chikain tich Teleoccidente Canal 9, con volver te keitun tumen, y Iglesia de Dios en el Duraznal. A usted que está conectado por internet, le agradecemos de todo corazón. Gracias por visualizar este programa, Enseñanzas del Dios de Israel. Un programa promovido por la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo, San Marcos, Guatemala, Centroamérica. Gracias por escribirnos a cada uno. A los que por una u otra razón en la bandeja de mensajes no podemos ver su saludo, queremos agradecerle profundamente. Gracias por estar en sintonía
de Teleoccidente, Canal 9. Lo inalcanzable por el pecador, Cristo lo hizo alcanzable por él. Lo que el pecador tiene que hacer es venir en fe y arrepentimiento y recibir este regalo inmerecido. ¿Qué más implicaciones trae este perdón? Este evangelio de perdón de los pecados, ¿qué más implicaciones trae para nuestras vidas? Sigamos escuchando en las voces de nuestro hermano obrero. Adelante, amado hermano. Estamos respondiendo la pregunta, ¿qué es el evangelio? En esta tarde, en estos momentos, estamos abordando el primer punto. El evangelio es un mensaje de perdón, es un mensaje de libertad del pecado, de que Dios nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es una gran noticia. En segundo lugar, ¿cómo Dios perdona al pecador? Lo perdona a través de Cristo Jesús. Él es la expiación por los pecados. Dios no solo oculta los pecados, no solo se hace indiferente a los pecados, sino que los ha cargado sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base del perdón de Dios, que Él perdona a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. ¿Qué extensión tiene ese perdón de Dios? ¿Cuánto abarca? ¿Perdonará todos los pecados del pecador? ¿O la mayoría? ¿O muchos pecados? ¿O los pecados principales? Escuchemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. El sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. La expiación que hizo Jesús es suficiente para perdonar todos los pecados de todo el mundo, de todos los seres humanos que han existido sobre esta faz de la tierra. Pero escuche, solo se hace efectivo este perdón en aquellos que creen en su nombre. No a todos es dado. A aquel que no quiere recibir, Dios no lo otorga. Solo aquel que viene en fe y arrepentimiento, Dios perdona sus pecados. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. No muchos, sino todos los pecados de una persona. Todos los pecados que ha cometido antes de creer en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza de la Biblia. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, escucha esta parte, de todo pecado. Todo creyente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo, todos sus pecados han sido perdonados. Ningún pecado no ha recibido el perdón. Ningún pecado ha quedado pendiente. Toda deuda en Cristo Jesús ha sido saldada. Esta es la buena noticia. Hechos 13:39 dice: de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este es el evangelio, un mensaje de perdón, y este perdón es completo. Perdona todos los pecados del pecador. El término común en estos pasajes es el perdón completo de nuestro Dios. Cristo satisfizo completamente la justicia de nuestro Dios. Jesús agradó totalmente al Padre, y por ese agrado o por esa justicia es que Dios recibe al pecador. Dios puede, por medio de Cristo, perdonar al más grande pecador, sin menoscabar el honor de su majestad, sin atropellar la propia justicia de Él. Los sufrimientos de Cristo satisfacen completamente la justicia de Dios.
Aunque los pecados de una persona pueden ser muchos y grandes, Dios abunda en misericordia. Alguien escribió lo siguiente: la gracia de Dios es un océano infinito de perdón que se traga todo el mar del pecado. Y así es, Dios tiene una misericordia tan vasto como el universo, que el pecado para Él es poquito, es minúsculo. Por eso Él perdona todos los pecados, porque el sacrificio de Cristo Jesús es tan grande, tan glorioso, tan profundo como el mar, más profundo como el mar y más alto que los cielos. Uno de los reformadores escribió lo siguiente: depravado por naturaleza, dice él, soy depravado por naturaleza, pecador por mi elección y salvo por su gracia. Oh, qué gracia tan inefable, qué don tan inefable de nuestro Dios, que Él perdona no muchos, no la mayoría, sino todos los pecados del pecador. Esta es la enseñanza de la Biblia, Romanos 5:20. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Dios que está en Roma, él escribe lo siguiente: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mientras más pecado había en los pecadores, más sobreabundaba la gracia. Es decir, antes de que la persona cree en Jesús, aunque tenga muchos pecados, la misericordia es mucho más grande que los pecados. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque el sacrificio de Jesús perdona todos los pecados. Número 4. Surge una pregunta: ¿es segura? ¿Se puede confiar en este perdón o en este mensaje de perdón de parte de nuestro Dios? Totalmente sí. Existe la seguridad del perdón de Dios. La seguridad se basa en la inmutabilidad de Dios. En la teología sistemática, Dios tiene 3 características o 3 atributos incomunicables. La palabra incomunicable quiere decir los atributos que son propios de Dios, que no los comparte con el ser humano. Esos 3 atributos son: Él es eterno, Él es infinito y Él es inmutable. Este último es la base de la seguridad del perdón de nuestro Dios, la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad significa que Él no cambia, Él no se arrepiente. Dios, cuando ofrece perdón, cuando concede perdón, no se arrepiente, no cambia su palabra, porque Dios es inmutable. Cuando Él perdona, lo hace completamente y para siempre. Esa es la seguridad del creyente, que Dios perdona todos sus pecados y por toda la eternidad. Dios no vuelve a reclamar los pecados, ni después que pasen miles de eternidades, Dios no se acuerda de los pecados del pecador, porque la justicia de Cristo satisface toda la justicia de nuestro Dios. Dios no muestra indiferencia hacia los pecados, sino los perdona a través de Cristo Jesús. Si por nuestra cuenta se podría alcanzar la salvación, nadie alcanzaría su salvación. Nadie alcanzaría el perdón de nuestro Dios. Isaías 43:25 dice: Yo que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aquí se ve la inmutabilidad de Dios, que Dios, cuando borra nuestros pecados, nunca más se acuerda. Es la misma enseñanza del Salmo 103:12, que dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la seguridad de nuestra salvación. Esta es la seguridad del Evangelio, la seguridad del perdón de los pecados, que Dios perdona y nunca más se acuerda de los pecados. Dios perdona totalmente y para siempre. Oh, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¡Qué glorioso evangelio! ¡Qué gran evangelio! El único evangelio incomparable, que Dios perdona al pecador a través de Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas noticias, tanto en el pasado, en el presente, en el futuro y por toda la eternidad. Jamás habrá una buena noticia más grande que esta. Jamás existirá otro evangelio que este evangelio de nuestro Dios. Pero, en quinto lugar, ¿existe una evidencia de alguien que ha recibido este perdón de los pecados? ¿Existe alguna evidencia práctica de un creyente, de un verdadero creyente que ha recibido el perdón de sus pecados? Solo abordaremos una evidencia. El perdón de nuestro Dios nos lleva a perdonar a los demás. Cuando Dios perdona al pecador, Dios le está diciendo que también tiene que perdonar a sus semejantes. La evidencia más contundente en aquellos que han recibido el perdón de Dios es la capacidad, es el corazón, la humildad de perdonar a los demás. Aquellos a quienes Dios perdona, pone en ellos una disposición misericordiosa de corazón para perdonar a los demás. Un creyente que conoce la abundante misericordia de Dios tiene un espíritu manso, que conoce el perdonar a su prójimo. Si Dios te ha perdonado, debes ir y hacer tú lo mismo. Esta es una evidencia práctica de alguien que ha recibido a nuestro Dios, alguien que ha gozado de la reconciliación con Dios. Perdona a sus semejantes, perdona a sus seres queridos, perdona a aquellas personas que le rodean, a aquellas personas que le ofenden. Esta es una evidencia práctica de alguien, de un creyente que ha recibido el perdón de sus pecados. Porque este evangelio es perdón de parte de Dios, lo cual conduce al creyente a perdonar a sus semejantes. Una breve conclusión. El evangelio de Dios no consiste en la bienaventuranza de cualquier hombre o mujer en el disfrute de algo en este mundo, sino en la gracia gratuita de Dios perdonando su pecado. Marcos 1:15 dice, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Estimado amigo, ¿goza usted del perdón de nuestro Dios? ¿Goza usted de este mensaje de perdón? Si aún no se ha deleitado en este mensaje, todavía es tiempo. Mientras esta vida dure, existe la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de los pecados. Gracias por su sintonía. Que Dios bendiga su palabra en su corazón. Hemos estudiado la lección número 3 de la serie denominada ¿Por qué creer el Evangelio? Gracias por su sintonía a Teleoccidente Canal 9. A usted que estuvo en sintonía por cable, bendiciones para su vida y a toda su familia. A usted que nos acompañó por la plataforma en internet, también le agradecemos. Queremos leer algunos mensajes por cuestiones de tiempo que nos han entrado. A nuestra hermana Laura Molina nos escribe: paz, fieles siervos de Dios, la honra y la gloria sea a Dios por sus vidas.
y las nuestras, porque es una gran bendición poderlos ver y escuchar las buenas nuevas de salvación. Dios sigue respaldando y bendiciendo sus ministerios y sus vidas y familias. Les saludamos desde Ciudad Guatemala, zona 18. Los sintonizo, paz hermanos, pueblo de Dios y amigos. Gracias, amada hermana, por estas bellas palabras y por sus sinceros deseos para estos sus servidores. Gracias por acompañarnos. A Aguilar Martí nos escribe: qué buen mensaje, hermano, felicitaciones. Que Dios les bendiga por predicar el mensaje de salvación. Les saludamos desde Cabricán, Quetzaltenango. Los estamos viendo desde acá. Saludos y bendiciones de acá de Comitancillo hasta Cabricán, Quetzaltenango. Bendiciones. Saludamos a cada uno de los que nos acompañaron por la plataforma en internet. Es para la Iglesia de Dios en el Duraznal una gran bendición el poder compartir con usted la palabra de nuestro Dios. Ahora llegamos al final, sin antes recordarle que este programa está siendo transmitido los días martes y jueves en el horario de 6 a 7 de la noche por Teleoccidente Canal 9. Si desea repasar las lecciones que hemos venido desarrollando, puede ir al canal en YouTube de este programa espiritual. El nombre del canal en YouTube es El Reino de Dios, el siglo por venir. Suscríbase y active la campanita para recibir notificaciones de los videos que estamos colgando en dicho canal. Por ahora, llegamos al final. Gracias por su sintonía. En el lugar donde usted se encuentra, incline su rostro y oremos a nuestro Padre. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, qué buenas noticias nos llevamos en nuestro corazón al escuchar que todos nuestros pecados en Cristo Jesús han sido perdonados. Gracias, Padre, por derramar sobre nuestras vidas tu gracia, tu misericordia y tu bondad. No que la merecemos, Padre, sino todo es por los méritos inagotables de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu justicia ha sido derramado en nosotros por la persona de Jesucristo. Por eso te alabamos, te adoramos por todo lo que has hecho por nosotros. Te suplicamos por aquellos corazones que están lejos de ti, aquellos corazones que todavía no han gozado de este perdón, corazones que están lejos de ti, que están apartados, que están sucumbidos en las tinieblas del pecado. Padre, te rogamos por ellos. Tráelos a tus pies y que todos juntos podamos darte la honra y la gloria. Te agradecemos por todo. Bendice a los televidentes y llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Te agradecemos por la vida de nuestros hermanos que nos acompañan, el equipo de este ministerio. Señor, te rogamos por la vida de ellos. Gracias por todo, bondadoso Señor. Estas bendiciones te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por su sintonía, Teleoccidente Canal 9. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a saludar el próximo martes, 6 de la tarde, por este canal. Por ahora, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.